responsabilidad de dejarnos llevar por las otras personas, porque nosotros podemos decirle a esa persona, no me digas eso, como le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. Nosotros podemos decir eso, no me vengas con esos consejos, ¿cierto? Nosotros podemos asumir esa responsabilidad de apartarnos del mal, de apartarnos de aquella cosa, de aquella sea un hijo, un trabajo, de aquello que nos aparte de la responsabilidad que nosotros tenemos con Dios. ¿Listo? Entonces el primer punto es asumir nuestra responsabilidad. ¿Sí? Hay muchas veces que cuando nos pasa algo malo, ya sea, no sé, en el trabajo, en la casa, es más fácil culpar a la otra persona que asumir que nosotros nos equivocamos, que asumir que yo también me puedo equivocar, ¿sí? Porque somos humanos y también los seres humanos se equivocan, ¿cierto? Otro punto que les quiero compartir, que está en Proverbios 28:13, que también va de la mano con ese primer punto. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Miren bien, el que encubre sus pecados. Cuando nosotros no aceptamos que estamos pecando, sino que lo encubrimos, nos callamos, no vamos a prosperar, porque a Dios no le gusta que nosotros seamos mentirosos o que nos callemos nuestros pecados, sino que Él le importa que nosotros diario le pidamos perdón y que le digamos: Señor, sí, me equivoqué en esto. Aceptar que nos equivocamos. Es de humanos equivocarnos, como les dije, pero a Dios le agrada que nosotros lo confesemos, le digamos: Señor, perdóname porque te he fallado, porque no somos perfectos. Adelante. ¿Listo? Entonces, si nosotros confesamos lo malo que estamos haciendo, vamos a prosperar, vamos a tener esa misericordia de Dios. Pero si nosotros nos callamos, ¿para dónde vamos a ir? ¿Para dónde? ¿Sí? Aunque Dios es misericordioso, ¿cierto? Y nos perdona, pero la idea es confesar nuestros pecados. La idea es reconocer que nos equivocamos. Asume tu responsabilidad, porque el otro, el hermano, no va a asumir tus actos, sino tú mismo vas a pagar por los actos que tú tienes aquí en la tierra. ¿Listo? Entonces asume tu responsabilidad. Gloria a Dios. Te invito a Génesis 39. ¿Cómo es el primer punto? El primer punto es: asume tu responsabilidad. ¿Listo? El segundo punto, cuando yo preparaba este devocional en el colegio, a nosotros nos da una lista de valores. En esa lista de valores, ya sea, por ejemplo, la honra, la disciplina, en esta semana nos tocó la responsabilidad. Y yo preparaba con mi esposo, que mi esposo es el que me ayuda a hacer el devocional. Yo decía, para mí, un hombre que fue muy responsable fue José. ¿Sí? Por eso los invito al capítulo 39, del versículo 1 al 5. Tiene como nombre José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Mas Jehová estaba con José,
y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Listo. Vemos que José, ¿cómo llegó a Egipto? Siendo que un esclavo, ¿cierto? De esclavo fue comprado por Potifar, ¿cierto? En la casa de Potifar, él pasó a ser ¿un qué? Un siervo. Pero al ver Potifar que Dios estaba con José, él le daba responsabilidades de su casa. Y al ver que esas responsabilidades él las cumplía y hacía que prosperara esas responsabilidades, lo llevó a ser ¿qué? Mayordomo, a tener un rango más alto, ¿sí? De esclavo pasó a ser mayordomo. Vean cómo Dios estaba con José. Pero Dios veía que él, las responsabilidades que le daban, él las cumplía, ¿sí? Él no era irresponsable. Él tomaba esas responsabilidades y él cumplía, tomaba su rol de mayordomo, de siervo, ¿cierto? Después vemos que pasó la calumnia de la esposa de Potifar, que sabemos que José huyó desnudo del pecado. Una prédica que mi esposo tiene en redes sociales que me gusta mucho. De hecho, a mí la historia de José me gusta mucho. Entonces vemos que él huyó desnudo del pecado. Él va para ¿dónde? Para a la cárcel, ¿cierto? Y en la cárcel estuvo ¿qué? Preso. ¿Sí? En ningún momento José se quejó por lo que estaba pasando. Él no se quejó, pero la Biblia no registra de que él se quejó, ¿sí? Entonces, en la cárcel, él pasa de ser un preso a ayudar a las cosas de la cárcel. Miren cómo Dios estaba con José. Pasó a ayudar a las cosas de la cárcel. Y allí ya conocemos la historia, que conoce a dos personas que fueron carceladas, una que fue el copero y el panadero, que tuvieron unos sueños, y por la misericordia de Dios José se los interpretó. Pero esta interpretación tenía el propósito de Dios para impulsar a José a su propósito. Entonces ellos se olvidaron, pues el panadero fue juzgado, y el copero volvió a su puesto. Fue restituido por el faraón. Él se olvidó de José. Pero hubo un tiempo que el faraón tuvo unos sueños, ¿cierto? Entonces ahí el copero, al ver al faraón que estaba frustrado porque nadie podía interpretar el sueño que él había tenido, entonces él se acordó de José. Miren toda la trayectoria por José ser tan responsable. Entonces él se acordó de José y le comentó al faraón. Y le dijo: mire, faraón, yo cuando estuve encarcelado, tuve una serie de unos sueños, este joven lo interpretó. Y así José pasa a la presencia del faraón. Y José interpretó el sueño del faraón. Entonces, él dijo que Egipto iba a pasar por un tiempo de sequía, por un tiempo donde no iban los cultivos no iban a prosperar, no iban a producir. Entonces él, al ver esa responsabilidad del faraón, él decía: pero ¿a quién voy a poner? Y colocó a José. Y José tenía una responsabilidad muy grande, que cuando pasaron estos tiempos de sequía y de hambre, Egipto era el más próspero, porque él asumió su papel de responsabilidad, él asumió su papel de gobernador, hizo lo necesario para que Egipto no pasara ni hambre ni sed. Incluso Egipto en ese tiempo fue el más próspero, que de
otras naciones venían a comprarle Egipto. ¿Sí? Entonces, este punto se llama ser responsable y triunfarás. Si tú eres responsable con lo que Dios te da, con lo que Dios te dota y lo sacas a flote, vas a triunfar, porque Dios está con nosotros en todas las responsabilidades que Él nos da. Él no da responsabilidades a personas, ay, voy a darle todas estas responsabilidades, pero esta persona no va a poder. No, Él, si nos da responsabilidades, sabe que nosotros vamos a poder asumirlas, que vamos a poder sacarlas adelante. Por último, ser responsable y Dios te recompensará. Amén. En esta yo me quiero enfocar en la parábola de los talentos. Recordemos que en la parábola de los talentos hablan de dinero. Los talentos son dinero. Pero yo no me quiero enfocar en el dinero. Yo me quiero enfocar en que Dios a ustedes y a mí nos ha dotado de dones, nos ha dotado de talentos. Y muchas veces, ¿qué hacemos con esos talentos? Los enterramos. Y Dios nos da las cosas para ayudar al prójimo, para ayudar a los demás. ¿Sí? Si allá, por ejemplo, la madre Laura está pasando por una situación y Dios a mí me dio el talento de interceder, ¿qué tengo que hacer? Interceder por ella, ¿cierto? Orar por ella, orar por el hermano, ¿cierto? Si a Natalia Dios le dio el don de adorar, ¿qué tiene que Natalia que hacer? Pararse a adorar a Dios. Porque muchas veces cuando nos encontramos tristes, cuando la depresión está atacando nuestra vida, porque a mí la depresión mucho tiempo me atacó, ¿y cómo hacía yo para aislarme de eso? Adorar, escuchar música, adorar a Dios. Entonces, si yo tengo el talento de adorar a Dios, yo tengo que ser responsable por ese talento, porque Dios va a venir y te va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Amén. ¿Lo enterraste o lo multiplicaste? ¿Y tú qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le vas a decir? Yo personalmente, a mí me da mucho miedo pararme acá, me da mucho miedo cantar, mucho miedo predicar. Entonces, cuando yo hacía este devocional o esta prédica, yo me sentí muy confrontada. Yo me sentí muy confrontada porque yo sé que Dios me va a preguntar qué hice yo con el talento que Él me dio. Y pues a mí no me gustaría que Él se enojara o se pusiera triste, porque la idea es que si tú eres responsable por lo que Dios te da, Dios te va a recompensar. Pero si tú no eres responsable, ¿qué vendrá sobre nosotros? Juicio de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué posición vamos a tomar? ¿Ser responsables o ser irresponsables? ¿Qué vamos a hacer con nuestros talentos? ¿Vamos a ser como José, que todas las responsabilidades que Dios le daba, Él las sacaba adelante? ¿O vamos a ser como el siervo malo que enterró el talento y se lo devolvió tal cual a Dios? ¿Y qué le dijo Dios? Siervo malo eres. A mí no me gustaría que Dios me dijera que yo soy sierva mala, ¿no? Sino que me dijera, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cierto? Hay que ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Si a ti Dios te dio la responsabilidad de ir a predicar el Evangelio a las personas habitantes de calle, hágalo. Si Dios te dio la responsabilidad de ayudar a tu hermano, hazlo. Porque Dios también nos dice que nosotros debemos amar al hermano como a uno mismo, ¿cierto? Pero si tú no quieres al hermano, no te preocupas por el hermano, ¿tú crees que a Dios le va a agradar eso? No, ¿verdad? Ahí estamos siendo irresponsables, porque Él nos está diciendo que debemos darle la mano al que lo necesita. Amén. Que debemos
ir a predicar el Evangelio a las personas que no la conocen, ¿cierto? Entonces los invito en esta noche a tomar responsabilidad por los dones, por los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque va a llegar el momento de que Él va a llegar y te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con el ministerio que yo te di? ¿Sí? Entonces, hermanos, entreguemos todas esas responsabilidades en Él, porque también hay muchas veces que tenemos muchas responsabilidades y nos cargamos, nos estresamos, pero pidámosle sabiduría a Dios, porque Dios nos va a direccionar. Yo he tenido muchos inconvenientes en mi trabajo, muchos inconvenientes, y cuando yo me siento cargada y estresada, yo le oro a Dios, y al día siguiente algo pasa. Yo me estreso, no duermo, pero al día siguiente Dios obra. Y siempre le digo que me dé la sabiduría de hablar, que sea Él hablando y que no sea yo, porque muchas veces nosotros en la carne cometemos errores, pero Él es sabio y nos ayuda a afrontar los problemas. Entonces pidámosle sabiduría para afrontar las responsabilidades que nosotros tenemos, porque Él nos va a ayudar, porque Él no nos da responsabilidades que nosotros no podamos cumplir. Amén. Si Él nos da esa responsabilidad, porque Él sabe que nosotros vamos a poder. Amén. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Listo? Entonces vamos a orar.